¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta siguiente clase de muestreo de aceptación. Vamos entonces a retomar el tema donde nos quedamos. Les quedó como actividad que vamos a encontrar la curva característica de operación de estos tres planes con una muestra, el primero con una muestra de 60, un número de aceptación de 1, el segundo una muestra de 120, un número de aceptación de 2, y el tercero una muestra de 240 y un número de aceptación de 4. Bien, aquí tengo ya la solución de esos planes, ¿sí? Como podemos ver, este es el primer plan. Aquí tenemos todos los porcentajes de defectos y las probabilidades de tener esos porcentajes de defectos. Aquí tenemos el segundo plan y aquí el tercer plan. Vamos a analizar las diferencias, por ejemplo. Vean esta parte de aquí, si nos vamos al 4% de defectos, 0.04, con el primer plan hay una probabilidad de aceptar 4% de defectos de un 30%. ¿Sí? Es muy alta la probabilidad. Fíjense el segundo plan. La probabilidad de aceptar un 4% de defectos es del 13% nada más. Y fíjense el tercer plan. La probabilidad de aceptar un 4% es del 3% de defectos, nada más. Y aquí están las curvas características de operación que corresponden a estos tres planes. La azul es la primera, la naranja es la segunda y la gris es la tercera. Vemos que la gris pues, es un poquito más estricta, ¿sí? En no dejar pasar tantos defectos. Y lo vemos en estas comparaciones del 4%, ¿sí? Entonces nosotros podríamos pensar que esos tres planes pues son muy similares o pueden ser similares porque son proporcionales, pero no. Entre mayor agarremos nuestra muestra, vemos que nuestro plan es mejor. Siguiente característica. El criterio de tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote es un mal criterio. Es frecuente encontrar casos en los que el tamaño de la muestra se tome igual a cierto porcentaje del tamaño del lote y el número de aceptación se establezca como cero, pero eso no es adecuado. Veamos el ejemplo, tenemos estos tres planes que son n, el tamaño del lote de 300, una muestra de 30, vemos que es un porcentaje, ¿sí? Y un número de aceptación de cero. Tenemos el segundo plan, un tamaño de lote de 500, una muestra de 50, un número de aceptación de cero. Tenemos el tercer plan, que son 800 el tamaño del lote, 80 el tamaño de la muestra y un número de aceptación de 0. Y vamos a ver cómo quedan esos planes. Bien, ya tenemos los planes aquí, ¿sí? Podemos notar la diferencia que hay entre cada uno de esos planes, ¿sí? También lo podemos apreciar con las tres diferentes curvas. Por ejemplo, vamos a comparar el del 5%. Si se fijan, para el primer plan, la probabilidad de aceptar 5% de defectos es del 21%. Para el segundo plan, la probabilidad de aceptar 5% de defectos es del 7% nada más. Y para el tercer plan, la probabilidad de aceptar 5% de defectos es del 1% nada más. ¿Qué significa esto? Que obtener el tamaño de la muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una manera inadecuada de proceder. Aunque es el mismo porcentaje de muestra que se agarra con respecto al lote, vemos que hay mucha variación en las tres curvas. ¿Sí? De eso se trata esa característica. Vamos entonces ahora a ver la siguiente característica que dice: al disminuir el número de aceptación, la curva característica de operación cae más rápido y con ello los planes se vuelven más estrictos. Por ejemplo, calcule las curvas características de operación para los planes n igual a 80 y el número de aceptación igual a 1, n igual a 80, el número de aceptación igual a 2, n igual a 80, el número de aceptación igual a 3. Bien, ya tengo los tres planes aquí, ¿sí? Tengo el plan número 1, que es el de 80 con un número de aceptación de 1. Tengo el plan número 2 de 80 con un número de aceptación de 2. Y el plan
Número 3, de 80 con un número de aceptación de 3. Vamos a hacer alguna comparación. Por ejemplo, ¿sí? Vemos este aquí. La probabilidad de aceptar tamaños de lote, ¿sí? Que tengan, o la probabilidad de aceptar lotes que tengan 4% de defectos es del 60%, es altísima, fíjense. Vamos a compararlo con el segundo plan. La probabilidad de aceptar lotes que tengan 4% de defectos es del 37%. Y vamos a ver el primer plan, que es más estricto todavía. La probabilidad de aceptar lotes que tengan 4% de defectos ahora nada más es del 16%. Y vemos las diferencias. La curva que está en azul es la del plan 1, la que está en naranja es del plan 2 y la que está en gris es del plan 3. Vemos que si nosotros disminuimos nuestro número de aceptación, nuestra curva se vuelve más estricta en cuanto a la calidad. Y última característica, los planes con C igual a 0 no siempre son los más apropiados. Los planes C igual a 0 son más exigentes para el proveedor y en algunas circunstancias son costosos para el cliente. Por ejemplo, si se quieren aceptar lotes con una proporción de defectos del 1% o menos y se aplica el plan N igual a 120 y C igual a 2, la probabilidad de aceptar lotes con 1% es del 0.88. ¿Sí? Pero si se aplica el plan N igual a 30 y C igual a 0, la probabilidad es menor, es igual a 0.74, lo que llevaría, fíjense, a rechazar el 26% de los lotes a pesar de que tengan un nivel de calidad aceptable. ¿Sí? Entonces, no siempre los planes con un número de aceptación de C igual a 0 son los más apropiados. Tenemos que poner en contexto el tipo de producto que estamos manejando y el nivel de calidad que queremos sobre todo. Entonces, ahora como actividad se les va a quedar que realicen las curvas, características de operación de estos dos planes, N igual a 120 y C igual a 2, y el segundo, N igual a 30 y C igual a 0, para que puedan ustedes comparar esa diferencia entre los planes, ¿sí? Entre las curvas y las probabilidades de aceptar lotes con esos defectos.